Hey, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenido una vez más a su canal de todos nosotros, Evangelio Radical. Aquí te saluda el hermano Wilson. Hoy vamos a tratar de un tema muy importante y especial, y podría decir que un tema muy polémico en las iglesias, ¿verdad? Porque es muy difícil tratar con este tema porque hay muchas opiniones diferentes y las personas no saben quién creer, las personas tienen mucha duda, la gente no está claro de las cosas, y entonces obviamente las personas están cada vez más buscando información en cuanto a este tema. Bueno, para eso estamos aquí, Evangelio Radical, para poder apoyarlo con este tema, ¿verdad? El día de hoy estaríamos hablando sobre el divorcio. Divorcio, si es permitido, si Dios aprueba el divorcio, ¿hay alguna aprobación de Dios en la Biblia Sagrada? ¿O hay algún personaje en la Biblia que nos enseña que sí podemos divorciarse, no podemos divorciarnos? ¿Hay alguna confirmación de Dios? ¿Hay algún mensaje específico en la Biblia sobre el divorcio? Si un cristiano puede divorciarse de su pareja, puede dejarlo, un cristiano temente al Señor, un cristiano que ama a Dios, un cristiano que vive al Señor, que está buscando agradar al Señor, realmente esta persona sí se puede divorciar. Y así que el divorcio no simplemente estoy me refiriendo a los cristianos, sino hasta los que no son cristianos, porque toda la persona que está casado, ¿verdad?, formalmente con su pareja, esta persona no puede divorciarse o puede divorciarse. Bueno, eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Si realmente una persona casada puede divorciarse según la Biblia Sagrada. No según como el mundo piensa, sino como la Biblia Sagrada nos enseña. Por esto es que tú, el hermano en Cristo, estás aquí en el Evangelio Radical, asistiendo a este video, buscando respuesta para tus dudas. Nosotros aquí no vamos a tratar sobre el segundo matrimonio, tampoco vamos a tratar sobre el matrimonio civil, simplemente queremos hablar sobre el divorcio. Para estos otros temas ya tenemos muchos videos en nuestro canal de YouTube, ese mismo canal. Tenemos muchos videos hablando sobre muchos temas del matrimonio, y ahí hablamos también sobre el segundo matrimonio, hablamos sobre matrimonio por el civil, si es bíblico o matrimonio religioso, cuál de los dos es el matrimonio bíblico. Aquí dentro de este canal, su canal, vas a poder encontrar informaciones sobre todo esto. Es importante hablar sobre el divorcio porque en este siglo XXI, actualmente la gente se está casando mucho, también la gente se está divorciando mucho. Hay mucho divorcio. En los años 70, 80, a los principios, después de la muerte de Cristo o antes de la muerte de Cristo, ya el divorcio era algo muy respetado, o sea, era algo que no era común en medio de la iglesia, en medio de la gente, ¿verdad? Pero ya en estos últimos tiempos, siglo XXI, las personas se están divorciando muchísimo. Hay mucha demanda, hay mucha información sobre el divorcio. Personas que se casan en el mismo mes se divorcian, es como que si nada, como si no pasó nada. Y entonces dentro de la iglesia también está pasando esto, hasta los cristianos con los fieles también está ocurriendo muchísimos divorcios. Inclusive hay muchas personas que obviamente antes de ser cristiano, cuando eran impíos, no conocían a Cristo y estaban casados. Ahora que vinieron a Cristo, obviamente, siente como que están en yugo desigual, porque supuestamente su pareja no es cristiano y ella es cristiana, y al parecer su cristianismo no lo está caminando bien porque su pareja no lo está apoyando en este sentido porque no es cristiano. Y esta persona está pensando, ¿verdad?, en separarse de su pareja porque siente que no es la persona correcta para él y que tenía que buscar otra, no sé. Y el tema de divorcio es muy compleja porque hay muchas causas que le llevan a las personas a divorciarse. Algunos se divorcian por violencia doméstica dentro de la casa, ¿verdad? El hombre entra a golpe a su mujer, maltrata a su esposa, así como las mujeres que son muy posesivas, muy celosas. Hay muchos problemas, muchas causas que llevan a un divorcio. Actualmente son simplemente porque la mujer te dijo una mala palabra y la persona se quieren divorciar. Así que hoy vamos a responder todas las preguntas sobre el tema de divorcio. Así que sean bienvenidos. Vamos a tratar ese tema con mucho cuidado, aprendiendo con Jesucristo. Vamos a aprender con Jesucristo, que es el mejor maestro, ¿verdad? Nuestro maestro
el que nos va a enseñar y darnos respuesta sobre ese tema del matrimonio. Jesús, él mismo va a decir si el divorcio es permitido o el divorcio no es permitido. ¿Y dónde vamos a poder acompañar esta enseñanza de Jesucristo? Lo vamos a acompañar en la Biblia Sagrada. Vamos a acompañar este ocurrido, esta respuesta de Jesús, leyendo la Biblia en el libro de Mateos, capítulo 19. En este versículo hasta el 10 vamos a leyendo, empezando del primero, segundo y tercero hasta el 10. Y ahí vamos a encontrar la respuesta de Jesús de si es permitido el divorcio o no es permitido. Así que, mi hermano, te invito a que busque tu Biblia, ¿verdad? Téngalo en la mano, vamos a empezar a leer. De cualquier manera, lo que estaríamos leyendo estaría apareciendo por la pantalla, para que también tú que nos estás escuchando, sea en tu trabajo, en cualquier hogar, no tienes la Biblia en la mano, simplemente también puedes leer y acompañar con la lectura bíblica. Amén. Ok, vamos a empezar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Mateos, capítulo 19, ¿verdad? Vamos a leer en el primer versículo hasta donde yo me voy a detener. ¿Para qué? Para explicar paso a paso. Porque es importante leyendo detenidamente, porque hay muchas cosas importantes que no podemos dejarlo de atrás. Tenemos que explicarlo, ¿verdad? De por qué Jesús está respondiendo así, de por qué está actuando de esta manera. Y aquí entonces vamos a aprender realmente cómo es el tema sobre el divorcio con Jesucristo. Ok, dice la palabra, Mateo 19, en el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judá, al otro lado de Jordán. Y le siguieron grandes multitud y los sanó allí. En versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Vamos a pararnos por aquí en el versículo 3. ¿Qué pasa? En este tiempo Jesús anduvo por Berea. Berea era una zona donde el rey Herodes estaba construyendo, ¿verdad? Estaba instalando en este hogar, estaba establecido en este hogar. Y entonces Jesús anduvo también por estos lados. Obviamente Jesús, cuando salga de Galilea en Judá, llega a este hogar y ahí también le siguieron los fariseos. Pero en este Berea, ¿qué estaba ocurriendo? Estaba ocurriendo que era una época donde el rey Herodes había encarcelado a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista reprendió al rey Herodes por él casarse con la esposa de su hermano Filipe de Turea, que era el hermano de Filipe de Turea, el hermano del rey Herodes. Rey Herodes tomó la esposa de su hermano, ¿verdad? Tomólos para sí, obviamente, y la esposa se llamaba Herodías. Tomó la esposa de su hermano Filipe de Turea y se casó con ella. Obviamente Dios levanta, ¿verdad?, Juan el Bautista para reprender al rey Herodes por ese mal hecho que había hecho, ¿verdad? Por lo que había hecho, que estaba mal, que no era bíblico, ¿verdad? Y entonces Juan el Bautista, cuando reprende a rey Herodes no le agrada la reprensión, entonces le pone preso. Y sucede que cuando en el matrimonio, en el cumpleaños de Herodías pide como presente la cabeza del Juan el Bautista. Fue cuando Juan Bautista fue decapitado como ofrenda a esta mujer Herodías. Entonces, este evento, todo pasó porque Juan el Bautista reprendió rey Herodes por cometer adulterio, porque ya estaba casado, ya tenía mujer, pero también tomó inclusive la esposa de su hermano. Entonces, con todo este evento sobre la infidelidad, sobre matrimonio, sobre divorcio y todo esto, los fariseos también querían aprovechar esta oportunidad para poder entonces condenar a Jesús, porque inclusive aquí dice la Biblia en el versículo 3, los fariseos se acercaron para experimentar, no para aprender con Jesús. En ningún momento los fariseos estaban interesados en aprender con el Maestro, aprender con Cristo, diciendo, oye, hoy queremos aprender con Jesús, queremos una buena lección de nuestro Jesucristo. Jesús, enséñanos a ver sobre matrimonio, queremos aprender contigo. No, la Biblia dice aquí que para experimentar, querían probarlo. ¿Por qué? Porque ellos querían atrapar a Jesús por si acaso diga algo que va contra las Escrituras o la ley de Moisés. Por eso es que ellos estaban pendientes ahí
con Jesús, haciéndole preguntas difíciles para ver si Jesús da una respuesta del matrimonio o de divorcio, alguna cosa parecida, para que cuando rey Herodes escuche esta respuesta, se sienta ofendido y entonces también ponga preso a Jesús o le mande matar. Porque lo que querían los fariseos era la exterminación total de Jesucristo. Querían matarlo porque la presencia de Jesús perturbaba a los fariseos. No les agradaba para nada. Entonces lo que ellos querían es tratar, hacer de todo para que ponga preso y maten a Jesús. Así que muy bien. Con todo este evento, los fariseos se acercaron a Jesús también para experimentar, hacerle preguntas difíciles para ver si lo atrapan en algo y entonces le ponga preso. Sucediendo esto, rey Herodes, ¿verdad? Los fariseos, se acercaron a Jesús y le preguntaron: oye Jesús, dime una cosa. ¿Es lícito un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O mejor, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer? Es lícito. Dios aprueba este divorcio. Es lícito. Cuando la Biblia, esa palabra lícito significa que si está aprobado, está correcto, es lo que Dios quiere. Realmente el divorcio es permitido. Una persona, un hombre, una persona casada, ¿puede dar la carta de divorcio? ¿Puede separarse de su pareja? Esa fue la pregunta de los fariseos. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús cuando le pregunta si es permitido divorciarse. Y la pregunta vamos a encontrar en el versículo 4. Dice así en el versículo 4. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Versículo 5. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ahí la respuesta de Jesús está bien clarita. Desde la fundación del mundo, desde que Dios creó el mundo, Dios creó el matrimonio. Dios hizo hombre y mujer. Cuando Dios crea a Adán y Eva, automáticamente se establece el matrimonio. El matrimonio antecede la historia, antecede las civilizaciones. Es mucho más antiguo que tú y yo. Es mucho más antiguo que Platón, Aristóteles, Martín Lutero, que la Primera, Segunda Guerra Mundial. Es muy, muy antiguo. El matrimonio empezó en el jardín del Edén. Cuando Dios crea a Adán, dice a Adán y Eva que multiplíquese y fructifíquese. Ya tenía intimidad, relaciones sexuales, por así decirlo. Ya era una pareja que Dios había juntado esa pareja. Ahí empezó el matrimonio. Por eso que Jesús dijo que hizo hombre y mujer y Dios juntó. Y lo que junta Dios no lo separa el hombre. ¿Qué significa esto? Que Jesús está diciendo que no es permitido el divorcio. Jesús está respondiendo automáticamente: no aprueba Dios el divorcio. ¿Por qué no aprueba Dios el divorcio? Porque lo que junta a Dios, el hombre no separa. Ahora, este hombre no separa significa muchas cosas. Ese hombre no separa puede ser una persona o puede ser una institución. Por ejemplo, actualmente lo que casa el matrimonio no es persona. Actualmente es un papel como tal, ¿verdad? Matrimonio aprobado por Dios y aceptado por Dios es el matrimonio civil. Cuando la persona está casada por el civil, obviamente es un matrimonio válido delante de los ojos de Dios. Acuérdate que Dios no aprueba el matrimonio religioso. Muchos dicen matrimonio religioso, pero no se llama matrimonio religioso. Se llama consagración religiosa, que es cuando un cristiano casa con su pareja por el civil y entonces lleva a su esposa a la iglesia, presentarlo para recibir la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el matrimonio civil es el matrimonio para todo mundo, sea cristiano, no cristiano. Porque si solamente decíamos que el matrimonio válido es de la iglesia, entonces estaríamos diciendo que ningún impío se casa. Y eso no es verdad. Matrimonio exclusivamente es simplemente para todas las personas que quieren vivir formalmente con su pareja. Ok, muy bien. Entonces Jesús dice que no es permitido. No es permitido el divorcio, no es permitido la separación. Dios no aprueba, porque cuando Dios junta a esas dos personas, nadie puede separar. Nadie en ninguna manera separa este matrimonio, porque lo que junta a Dios, el hombre no separa. Y este hombre puede ser un registro civil, un abogado, un juez, una entidad del gobierno, cualquier cosa que representa o que se establece aquí en la tierra que puede hacer unir un matrimonio, nadie puede separar. Entonces los fariseos, obviamente la respuesta de Jesús ha sido muy contundente y directa. Y los fariseos, obviamente, sabiendo que Jesús dijo que no es permitido el divorcio, Jesús ya dijo que no es permitido. Porque Dios hizo el matrimonio para que sea eterno.
Dios hizo el matrimonio para que dure por siempre, es para toda la vida. Y entonces los fariseos, obviamente, a ellos no les agradó la respuesta y ellos van a replicar, ¿verdad? Ahora van a venir con otro calibre, otra pregunta mucho más difícil, obviamente, pero Jesucristo, el maestro, el dueño del conocimiento, ya sabe lo que iba a preguntar y eso, obviamente, Jesús sabía lo que tenía que responder, dándole la respuesta que ellos necesitaban, ¿verdad? Entonces, los fariseos, escuchando esta respuesta de Jesús, Jesús diciendo que no es permitido el divorcio, ahora les van diciendo, ¿por qué no es permitido el divorcio? Vamos a ver. Aquí ahora vamos a seguir con la pregunta de los fariseos, ¿verdad? Bueno, la pregunta de los fariseos, una vez que Jesús dice que no es permitido el divorcio, porque lo que junta a Dios el hombre no separa, los fariseos en el versículo 7 preguntan, ¿verdad? Les dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar la carta de divorcio y repudiarla? Fíjate lo que los fariseos acaban de preguntar a Jesús. Los fariseos preguntaron a Jesús que si realmente, ¿por qué si tú dices que no es permitido el divorcio, si Dios no aprueba el divorcio? Entonces, explícanos ahora, ¿por qué entonces que Moisés permitió la carta de divorcio? ¿Será que eres tú mucho mejor que Moisés? ¿Eres tú que sabes mucho más que Moisés? Fíjate que cuando Jesús da la respuesta, ellos replican diciendo, colocando a Moisés como una justificación de que, oye, tú estás intentando levantar herejía. Tú estás intentando levantar una blasfemia. ¿Cómo puedes tú diciendo que no es permitido el divorcio si Moisés permitió la carta de divorcio? Fíjate cómo los fariseos eran tan inteligentes y querían atrapar a Jesús porque lo que querían es experimentar a Jesús. Ahora vamos a aprender con Jesucristo. ¿Qué dice Jesús sobre ese tema? ¿Será que Jesús aprueba el divorcio? Jesús sabía muy bien la intención del corazón de los fariseos. Los fariseos ahora replicaron con la respuesta, con la pregunta. Entonces, si tú dices que no es permitido el divorcio, ¿por qué Moisés entonces permitió la carta de divorcio? Moisés abrió esa decisión para que las personas se divorciaran. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Moisés hizo eso? Ahora Jesús les va a responder. En el versículo 8, Jesús va a responder. Seguimos. Dice así en el versículo 8. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. La respuesta de Jesús es, no. Usted está confundiendo algo aquí. Hay algo que a lo mejor ustedes no entendieron bien. Pregunta bien lo que ustedes me acaban de preguntar. Lo que ustedes me acaban de preguntar está mal formulado. Moisés no ha permitido nada. Moisés no permitió nada. El divorcio ya existía mucho antes de que Moisés tomara el control del pueblo de Israel. El matrimonio, el divorcio, antiguamente la gente ya se divorciaba, se casaba y se divorciaba. Así como existe el pecado actualmente. Ya el pecado existe por mucho tiempo, el divorcio ya existía por muchísimo tiempo. Jesús dijo que no. Moisés no ha creado nada. El divorcio ya existía. Simplemente Moisés reglamentó. Moisés simplemente abrió este espacio, ¿verdad?, de divorcio para que ustedes, hombres, dasen esta carta de divorcio, porque ustedes como hombres maltrataban a vuestras mujeres. Ustedes mataban, ustedes hostilizaban, pisoteaban a vuestras esposas. Por esto que las mujeres de tanto reclamar con Moisés, Moisés dice, bueno, la única solución es que si tú no quieres a tu mujer para no matarla, darle la carta de divorcio. Incluso los fariseos eran tan rigurosos que simplemente las mujeres hacían una comida que a él no le ha gustado, ¿verdad? Simplemente cocinó una comida que se quemó, se divorciaban, le maltrataban, le dejaban, ¿verdad? Simplemente por la mujer hacer algo que a lo mejor el hombre no le ha gustado, se divorciaban. Por cualquier causa dejaban a su pareja. Por eso es que Jesús dijo que no, Moisés creó una ley sobre, oye, vamos a implementar el tema de divorcio, vamos a crear el divorcio. No, el divorcio ya existía. Moisés simplemente, esa carta que ustedes me están hablando, es una permisión de que Moisés abrió simplemente esa excepción. Ahora Jesús va a decir, aunque Moisés abrió esta excepción, pero desde al principio no es permitido el divorcio. Eso dijo Jesús. Jesús dice que no. Esta carta que ustedes me hablan, que Moisés permitió, esa carta es una carta que ya Moisés simplemente abrió esa excepción. Ahora, Jesús dijo que es por la dureza de vuestro corazón, por la maldad de vuestro corazón, Moisés permitió esta carta de divorcio. ¿Qué significa maldad de corazón? Que
que los hombres en este tiempo eran tan mal, tan perversos. Eran tan obstinados que no tenían un sentimiento por su pareja. Entonces, por tanta maldad que tenía en su corazón, Moisés fue obligado a abrir esta excepción. Pero no es la voluntad de Dios. Así como dice Jesús, no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que Moisés primeramente permitiera la carta de divorcio. No es la voluntad de Dios que el hombre se divorcie. No es la voluntad de Dios que el hombre dé la carta de divorcio. Aunque Moisés lo hizo, no es la voluntad de Dios porque desde el inicio no es así. Esa fue la respuesta de Jesús. Ya aquí tenemos la respuesta de si es permitido el divorcio o no. Ya Jesús aquí dio la respuesta. Aquí ya tenemos la respuesta clara de Jesús. ¿Es permitido el divorcio? Jesús dice que no. Jesús ya dijo que no es permitido el divorcio. Pero ahora viene la parte más importante y más interesante de este versículo o de este capítulo. Aquí es la parte más polémica o la parte más importante, según mucha gente, sobre ese tema. Para muchos esa es la clave. ¿Cuál es la clave? Mateo 19:9. Es el versículo que sigue adelante. Bueno, en el versículo 9, ahí vamos a ver una respuesta de Jesucristo. Dice la Biblia en el versículo 9, ¿verdad? Continuando con la respuesta de Jesús. Era Jesús respondiendo, continuando con su respuesta. Dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que casa con la repudiada, también adultera. Este es el gran versículo, este es el versículo más polémico sobre ese tema del divorcio. ¿Por qué? Porque con este versículo mucha gente saca conclusiones equivocadas. Mucha gente utiliza este versículo, o muchas parejas, muchos casados, utilizan este versículo para decir que hay alguna excepción de que sí, bueno, en caso de adulterio de tu pareja, yo me puedo divorciar de mi pareja. Para muchos casados, la única excepción para divorciarse es el adulterio. Ahora, ¿qué pasa? Y eso no solamente los casados, hasta muchas iglesias enseñan así. Créeme que muchas denominaciones y muchos pastores. Hay miles de iglesias que enseñan que sí. Ahí Jesús está abriendo una cláusula para que la persona se divorcie. Pero ahora, hermano, quisiera hacer una llamada de atención. Cuando vamos a leer la Biblia, queremos estudiar, ¿verdad? Hacer un análisis de la lectura bíblica. Es importante mucho hacer un análisis con la traducción original, ¿verdad? Recuerda que esa traducción que tenemos de la Biblia Sagrada en español, eso está traducida del original. El original fue escrito por hebraico y griego, ¿verdad? Así fue escrito la Biblia original como tal. Ahora, vamos a entender muy bien, vamos a analizar este versículo, si realmente hay alguna cláusula de que uno puede divorciarse en caso de adulterio. Porque para muchos es que, bueno, Jesús dijo que no es permitido el divorcio en caso de adulterio. Si mi pareja adultera, yo sí tengo la permisión de separarme de esa persona, solo en caso de adulterio. Así dicen muchas parejas casados. No está hablando de parejas solteros. Las parejas casados piensan que este versículo Jesús estaba refiriendo que el divorcio era permitido en caso de adulterio en los casos de los casados. Ahora, vamos a analizar si realmente eso es cierto. ¿Cómo lo vamos a analizar? Bueno, si te has dado cuenta, en este pasaje o en este versículo, aquí, en este capítulo, hay dos palabras griegas. Uno es porneia y el otro es morcheia. Porneia es un texto griego para decir fornicación o prostitución. Y morcheia es un texto griego para decir adulterio. Si Jesús hubiese permitido divorcio en caso de adulterio, ¿verdad? Como mucha gente piensa, la palabra correcta en este versículo sería morcheia, adulterio. O sea, que todas las personas, ¿verdad? La única excepción para divorciarse de tu pareja es en caso de adulterio. Y entonces, si tu pareja adultera, obviamente, tú puedes dejar tu pareja y casarte con otra. Dejarla y puedes casar con otra. Ahora, pero no es así. El versículo en esta palabra, en este versículo,
la palabra es porneia, fornicación. Jesús dijo, en caso solamente de fornicación. Ahora, la fornicación, ¿quién lo practica? ¿Quién practica la fornicación? ¿Una persona casada practica la fornicación? No, la persona casada lo que practica es el adulterio. Entonces, el texto no está siendo dirigido a los casados, el texto está siendo dirigido automáticamente para los solteros. Las personas que están en un relacionamiento que van a otro paso, que es el casamiento. Jesús está diciendo que si tú estás en proceso de conocer a tu pareja, estás en noviazgo, como nosotros conocemos noviazgo cristiano, ¿verdad? Ya has sido bendecido, ¿verdad? Ya tiene la aprobación de la iglesia, de los pastores, ya tiene la aprobación de los padres, ya están conociendo, reuniendo, trabajando juntos para ya tener sus propios matrimonios, para tener todo al día, ya tienen un acompañamiento de oración con alguien, un padrino, lo que sea. En este proceso, personas casadas, parejas que están en este proceso, ¿verdad? Que todavía no son casados, en caso de que uno se fornica, comete la fornicación, que la fornicación es cosa del soltero, si comete la fornicación, obviamente esta persona, otra pareja, tiene derecho de separarse de ella, como también puede quedarse si quiere, pero también tiene derecho. Solamente en este caso, la única cláusula que ustedes buscan, que quieren de carta de divorcio, como ustedes me mencionan aquí, ¿verdad? A los fariseos, es que es solamente los solteros. Para los casados, lo que junta a Dios no puede separar y no puede separarse nunca. Ahora, porneia es un texto griego para decir fornicación, prostitución, maxorcismo, ¿verdad? Homosexualidad, pedofilia. Son todo tipo de relación sexual ilícita. Esa toda sociedad que tú ves por ahí. Incluso también adulterio está dentro de la porneia. Pero Jesús sabía muy bien qué palabra utilizar aquí en este capítulo. Jesús sabía muy bien, por eso es que los griegos, los judíos, cuando enseñaban, ellos colocaban las palabras exactamente en su hogar. Jesús sabía que si Jesús en este momento hubiese tratado refiriéndose a los casados, la palabra correcta que Jesús hubiese mencionado aquí era morcheia, adulterio. Pero Jesús no dijo adulterio, Jesús dice fornicación. Así Jesús está diciendo que, oye, el tipo de separación que nosotros aquí estamos aprobando es simplemente cuando un soltero están juntos en este proceso para pasar a otro de que el casamiento. Si uno fornica, entonces hay por separar. ¿Y ahora qué pasa con los casados? Ya los casados, y Jesús respondió al inicio, donde dijo que lo que une Dios, el hombre no separa. Dios no permite la separación. Entonces, mis hermanos, esta es la pregunta que muchos tienen duda. En la Biblia Sagrada inclusive encontramos el ejemplo de María, ¿verdad? Y José, el padre de Jesús. Cuando María se embaraza del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba embarazada de Jesús. Obviamente, José se entera de que María estaba embarazada, pero acuérdate que María y José ya vivían juntos, ya estaban juntos, eran novios, pero ya estaban juntos porque antiguamente noviazgo judío era más cercano, ¿verdad? Tal como pasó con Jacob, ya trabajando 14 días hasta estar oficialmente casado, ¿verdad? Así también pasó con José y María. Ya estaban juntos, pero no eran casados. Pero ¿qué pasa ahí? Que cuando José se entera de que María estaba embarazada, obviamente para él María cometió fornicación. En este caso, dice la Biblia que José trató de alejarse de María, separarse de ella. Ahí sí José tenía el derecho de separarse de María, porque supuestamente María cometió fornicación. Entonces, hasta los fariseos, fíjate que los fariseos inclusive llamaban a Jesús el hijo de la prostitución. Mira la blasfemia que esa gente hacía. Llamaban a Jesús hijo de prostitución. ¿Por qué? Porque ellos conocían la historia de María y José sobre el embarazo de María. Por eso decían a Jesús, oye, hijo de la prostitución, porque sabían la historia. Entonces, mi hermano, ese tema del matrimonio es importante aclarar que Dios no aprueba el divorcio. Ahora la pregunta viene, bueno, ahora tú me estás diciendo que Dios no aprueba el divorcio, pero ahora ¿qué hago yo con esta relación que yo tengo, con este infierno que estoy pasando? No soporto a este hombre, no soporto a esta mujer, es un demonio que tengo ahí, tengo que tenerlo por mi vida. Hermano, recuerda que el matrimonio Dios hizo para que sea eterno. Tenías que saberlo antes de contraer un matrimonio, pero recuerda que si tu pareja te fue infiel, la única solución, ¿verdad?, de una infidelidad, hermano, no es el divorcio. Tiene un nombre y es fácil. Se llama perdón. Si tu pareja te fue infiel, si tu pareja hizo algo, cometió una infidelidad,
La solución es perdonar. Abre el corazón del perdón. ¿Qué hizo Jesús o qué hace Dios cuando la iglesia peca, cuando la iglesia falla, cuando la iglesia comete, adulteramos, ¿verdad? Nosotros somos iglesia, somos la esposa de Cristo. ¿Qué hace nuestro Dios cuando nosotros cometimos, adulteramos, fallamos? ¿Dios se aleja de nosotros? No. Dios viene y nos perdona. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos de gracia y de gracia tenemos que dar. Por eso es que matrimonio no es simplemente vivir los momentos bonitos. Matrimonio significa también vivir momentos difíciles. Y momentos difíciles no es simplemente pasar hambre, tenemos enfermedad, está pasando las situaciones con la familia, problemas de psicológico, económico, espiritual. No. Se refieren también a problemas sentimentales, inclusive con su confusión de sentimiento. Hay personas casadas que estando con su esposa son tentados a estar con otra mujer. Eso también es otro problema que dentro del hogar, personas que son casadas pero sienten que ya no les gusta su mujer. Son muchos problemas. Entonces esto también es otro problema. Pero para resolver eso nunca es el divorcio. Las soluciones siempre es el perdón. Abre el corazón del perdón. Recuerda que en el Antiguo Testamento Moisés, supongamos que Moisés cuando abrió esta sesión de divorcio, o sea, permitió, hazlo, aunque no es la voluntad de Dios, pero bueno, divórciense, haga lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque antiguamente estas personas no tenían la gracia para soportar. Pero hoy tú y yo tenemos la suficiente gracia de Dios, del Espíritu Santo, para soportar y cargar todos estos problemas. Hoy Dios, la muerte de Jesucristo en la cruz es suficiente para darnos tanta gracia que nosotros tenemos para soportarlo, porque esa gente antiguamente no tenía la misma gracia que nosotros tenemos. Hoy nosotros podemos cargar muchos problemas, pero todos nuestros problemas podemos entregárselo a Dios, porque Dios es el maestro, es Dios que tiene un hogar para cargar la suficiente carga que tú tienes. Todo peso que tú tienes, Jesús te dijo que te va a cargar, porque la gracia de Cristo te basta. Abre este espacio por perdón. Por eso es que el divorcio no es permitido. Dios no aprueba el divorcio. Ahora, es una pregunta. Si tú ya te encuentras divorciado, pecaste por divorciarte, pero si ya estás divorciado, mantente como tú estás. Dice Pablo para las personas que están así ya divorciados, separados de su pareja, que se quede así como está. No puede contraer ningún otro matrimonio. O quédase como está o vuelve con tu pareja. Esa es la única solución. Y la única solución, ¿verdad?, para poder contraer, o sea, divorciarse, contraer otro matrimonio, es en caso de muerte. Por eso, mi hermano, este tema es muy polémico. Obviamente, infelizmente, yo sé a lo mejor que tú me puedes decir, bueno, está siendo muy duro, pero no está siendo duro ni radical. Duro es Dios. Jesús es que estaba siendo contundente, dando la respuesta correcta, porque Jesús está protegiendo a la familia. Recuerda que el divorcio lo que trae es un desastre, trae problemas en los lares, con los hijos, es muchos problemas, es una puerta abierta para que el diablo entre y haga todo lo que le da la gana. Así que, mi hermano, abre este espacio por perdón. Si tú no puedes perdonar a esta persona, pide la gracia al Señor. Debes abrir espacio, es la única solución. Es la única solución. Recuerda que si te divorcias, cometes pecado. Divorcio es pecado. Pero si ya estás divorciado, obviamente Dios te va a perdonar, porque no va a ser, estar divorciado, un pecado que Dios no te va a perdonar, porque tampoco el divorcio es el pecado sin perdón. Obviamente, si ya tú estás divorciado, nada más tienes que pedir perdón por divorciarte y quédate como tú estás y normal, sigues con tu vida y tienes la bendición de Dios, pero no puedes volver a casar. Pero también si vuelves a casar, estás en otro matrimonio, obviamente no tenías que contraer tu matrimonio, pero pidiste perdón a Dios por contraer tu matrimonio, ya estás en este matrimonio, quédate en este matrimonio. Obviamente vas a tener la bendición de Dios. Si te casas bien, te divorciaste bien. Pero eso es importante decir eso, mis hermanos, porque no es el final del mundo, ¿entiendes? Yo sé y Dios sabe que estás aquí buscando solución, cómo arreglar tu matrimonio, porque tú eres una buena persona. Tú eres una persona que amas al Señor, eres temente a Dios, obviamente quieres hacer las cosas bien y estás buscando soluciones para tu hogar, para tu casa, para su familia. Por eso estás aquí buscando la mejor solución. Y te digo, hermano, la mejor solución está en Jesucristo. Pídele la gracia al Señor, ora al Señor. Es un proceso difícil que estás pasando, pero recuerda que tienes a un Dios todopoderoso para ayudarte a cargar con los pesos que tú tienes ahí arriba. Mi hermano, nos vamos a despedir. Que Dios te bendiga. Espero que este contenido te haya servido de muchísima bendición. Recordalo que si eres nuevo y todavía no te has suscrito en este canal,
te invito a que suscríbete en este canal. No es la cosa más fácil del mundo. Simplemente tienes que, allá abajo del video hay un botoncito rojo, dale un clic a este botón, ya te suscribiste al canal. Y cuando también, para que no pierdas ningún de nuestros contenidos, puedes activar la campanita para que cuando subamos un video nuevo, tú seas uno de los primeros a comentar y entonces o hacer preguntas y nosotros te vamos a responder. Pero recuerda que este canal es tuyo también y entonces tu participación y tu colaboración es muy valioso. Que Dios te bendiga, mi hermano. Nos vemos hasta el próximo video. Si tienes algún comentario o alguna pregunta, puedes dejarnos en los comentarios y nosotros